Introducción. La cámara se abre sobre una mujer que parece venir de otro tiempo envuelta en un halo de luz blanca que no termina de ocultar una sombra en la mirada. Es Silvia Derbez, el rostro sereno que acompañó a millones de hogares mexicanos mientras la televisión todavía era un milagro reciente y al mismo tiempo una figura marcada por silencios que casi nadie se atrevió a preguntar en voz alta. Desde la lejana provincia hasta los foros de la capital, su destino fue siempre una escena en movimiento. Nació en un México que todavía se descubría a sí mismo en blanco y negro, cuando el cine de la época de oro construía mitos y fabricaba dioses de celuloide. En medio de aquel firmamento, Silvia no fue solo una presencia delicada y luminosa, sino un pilar de la transición entre la pantalla grande y la pantalla chica, una de las primeras damas que enseñó al público cómo se ve el drama cuando entra literal a la sala de tu casa. Detrás de su sonrisa discreta había una disciplina férrea, una historia familiar tejida con migraciones, pérdidas y reinvenciones. Su apellido artístico escondía raíces italianas y una biografía que nunca se contó completa. Mientras los reflectores la coronaban como madre abnegada, heroína sufrida o mujer que resiste contra todo fuera de cuadro, se acumulaban enfermedades, angustias y decisiones dolorosas que pocas veces llegaron a los titulares. Silvia encarnó a la mujer mexicana idealizada por la época, tierna y resiliente, capaz de llorar con una elegancia que partía el alma. Sin embargo, bajo esa imagen perfecta, se adivinaban las grietas de una industria implacable, con las mujeres que envejecen las empujan a papeles secundarios, y poco a poco las borran del centro del encuadre. La actriz que alguna vez fue promesa juvenil terminó convertida en sostén silencioso de historias ajenas, mientras la suya quedaba relegada a notas de homenaje y anécdotas a medias. Lo que casi nadie ve cuando recuerda sus telenovelas es que Silvia Derbez fue también madre de un niño que crecería para convertirse en uno de los comediantes más famosos del país, y que esa relación entre la tragedia que ella interpretaba y la comedia que él construiría más tarde es por sí sola una paradoja digna de ser investigada. Cuánta tristeza personal alimentó la verdad de sus lágrimas en pantalla. Cuántos duelos íntimos se escondieron detrás de cada close-up. Este expediente no busca santificarla ni destruir el mito, sino mirar con cuidado cada fotograma de su vida, detener la imagen donde otros pasaron de largo y preguntar qué había detrás de esa mirada dulce que tantas veces vimos llorar. Porque en la historia de Silvia Derbez se mezclan la gloria del cine, el nacimiento de la televisión mexicana y un camino personal marcado por la enfermedad, el desgaste y la despedida anticipada. Si te apasiona el cine de la época de oro, suscríbete a nuestro canal Expediente Ídolo, donde revelamos las historias ocultas detrás de las estrellas que creíste conocer. Prepárate para recorrer cada escena de un destino tan brillante como doloroso. La niña que observaba desde la orilla, antes de ser el rostro familiar de la televisión, Silvia fue una niña que miraba el mundo desde la orilla con esa mezcla de timidez y curiosidad que solo tienen los que sienten que la vida les queda un poco grande. En la provincia donde nació las calles eran de tierra, las casas parecían siempre a medio terminar, y el cine era un acontecimiento casi sagrado que solo llegaba cada cierto tiempo. Ella caminaba de la mano de su madre apretando fuerte, como si temiera que cualquier descuido la dejara fuera de la función, y peor aún fuera de la historia. En casa las conversaciones de los adultos mezclaban sueños de una vida mejor, con preocupaciones por el dinero, por la salud, por un futuro que nunca terminaba de aclararse. Silvia aprendió pronto a callar, a escuchar, a leer las miradas antes que las palabras. Mientras otras niñas jugaban a las muñecas, ella jugaba a imaginar diálogos, a repetir frases que había oído en la radio, a estudiar cómo cambiaba la expresión de un rostro cuando una noticia caía como un trueno en la sala. Sin saberlo, ya estaba ensayando para un escenario que todavía no existía para ella. La casa de los acentos mezclados. En su hogar se respiraba una mezcla extraña de costumbres. Había historias de otros países, de viajes que terminaron en México casi por accidente, de un apellido que no sonaba del todo mexicano y que al mismo tiempo se aferró a esta tierra como si nunca hubiera pertenecido a otro lugar. Silvia creció entre dos mundos, el de la tradición mexicana, con sus comidas, sus rezos, sus fiestas patronales, y el de un origen europeo, que aparecía en pequeñas manías, en ciertas palabras pronunciadas de forma distinta, en una melancolía que parecía venir de muy lejos. Esa mezcla la marcó para siempre.
No era del todo de aquí, ni del todo de allá, y en esa sensación de desubicación encontró un refugio los personajes. Desde muy joven, entendió que podía convertirse en otra frente al espejo, cambiar la postura, la voz, el gesto, y así dejar de ser la niña que se sentía fuera de lugar, para convertirse en la mujer que controlaba la escena. En esos juegos silenciosos nació la actriz mucho antes de que alguien la llamara por su nombre artístico. El primer encuentro con la pantalla grande. Dicen que nunca se olvida la primera vez que la luz del proyector se enciende sobre una pantalla y el mundo entero se transforma. Para Silvia, aquel primer encuentro con el cine fue casi una revelación religiosa. Sentada en una butaca dura rodeada del murmullo del pueblo, vio desfilar rostros enormes, emociones desbordadas, historias que no se parecían a su vida y al mismo tiempo la explicaban. Ahí descubrió que el dolor podía ser hermoso si se contaba con la luz adecuada, y que la tristeza bien dicha podía unir a desconocidos en un mismo silencio. Al salir de la función, el polvo del camino le pareció menos gris. Caminó en silencio, pero por dentro todo era ruido. Preguntas, imágenes, frases enteras que se le quedaban pegadas en la memoria. No sabía cómo, ni cuándo, ni con quién, pero intuyó algo que la acompañaría siempre. Su destino tenía que ver con esa pantalla. No como espectadora, sino del otro lado donde las historias nacen. La adolescencia como frontera. La adolescencia llegó sin aviso, con el cuerpo cambiando, con las miradas ajenas volviéndose más pesadas y con una responsabilidad que no siempre correspondía a su edad. En una familia donde cada peso contaba, Silvia entendió que soñar con el cine no era un lujo inocente, sino una apuesta arriesgada. Sin embargo, cada vez que alguien le decía que buscara algo más seguro, ella sentía una resistencia silenciosa crecer en el pecho. Entre mandados, tareas domésticas y pequeñas obligaciones, se filtraban momentos de pura fantasía. Cantar bajito una canción de moda, repetir un diálogo que había escuchado en la radio, imitar el llanto de una actriz famosa solo para comprobar si sonaba convincente. La frontera entre la vida cotidiana y el escenario imaginario se volvió cada vez más delgada. Y aunque todavía no conocía a los productores, ni los estudios ni la ciudad que la esperaba, Silvia ya caminaba sin saberlo hacia el centro de un encuadre que cambiaría para siempre su historia y la de la televisión mexicana. Antes de convertirse en leyenda, fue una muchacha que aprendió a usar el silencio como refugio y la imaginación como arma. Y en esa combinación se escondía la semilla de todas las escenas que vendrían después. La decisión de dejar atrás la provincia. La escena se abre en una tarde polvorienta, con Silvia mirando por última vez las fachadas conocidas de su pueblo. No hay música, solo el sonido de una maleta vieja arrastrándose sobre el pavimento y el murmullo contenido de su familia. La decisión de irse a la capital no llegó de golpe. Fue madurando en noches de insomnio, en discusiones en voz baja, en esas frases que empiezan con un algún día y terminan convirtiéndose en un es ahora o nunca. Sabía que dejaba atrás una vida modesta pero segura para perseguir algo tan frágil como una ilusión. También sabía que si se quedaba, el arrepentimiento la acompañaría toda la vida. El choque con la gran ciudad. La Ciudad de México la recibió como recibe a casi todos los recién llegados, con prisa, con ruido y sin una sola mirada amable. Las calles parecían no terminar nunca, los camiones iban abarrotados, los rostros eran anónimos y distantes. En ese paisaje abrumador, Silvia era apenas una silueta delgada tratando de no perderse. Sin embargo, cada vez que pasaba frente a un cine o veía un anuncio de alguna actriz famosa, algo dentro de ella se enderezaba. No había venido hasta ahí para rendirse a la primera señal de cansancio. Buscó pensiones baratas, trabajos temporales, cualquier cosa que le permitiera mantenerse a flote mientras perseguía el objetivo real: entrar a ese círculo cerrado donde se decidía quién podía estar frente a la cámara y quién no. El primer casting que la marcó, la noticia llegó como suelen llegar las oportunidades en esta industria, de boca en boca, en un comentario al paso, en una dirección anotada con prisa en un papel arrugado. Un estudio buscaba rostros nuevos para papeles pequeños. No prometían fama ni estabilidad, solo la posibilidad de ser vista. Para Silvia, eso bastaba. Llegó al casting vestida con lo mejor que tenía, que seguía siendo poco, pero con una dignidad que se notaba desde la puerta. En la sala de espera, otras jóvenes repetían líneas en voz baja, se retocaban el maquillaje, se lanzaban miradas de cálculo. Ella, en cambio, se quedó en silencio, repasando mentalmente cada gesto que podía ofrecer, cada emoción,
que estaba dispuesta a desnudar frente a desconocidos. Cuando por fin escuchó su nombre, el mundo se redujo a esa habitación iluminada por focos blancos. Del otro lado de la mesa unas cuantas figuras la observaban sin expresión. Le pidieron que llorara, que suplicara, que mirara a un hijo imaginario que estaba a punto de perder. Y Silvia, que llevaba años conviviendo con miedos y renuncias, abrió la compuerta de todo lo que había callado. No fue una actuación perfecta, pero fue honesta, tan honesta que uno de los presentes desvió la mirada incómodo ante tanta verdad. La prueba frente a la cámara. Días después la llamaron para una prueba más. Esta vez no era solo un ejercicio en una sala fría, sino frente a una cámara que la observaba con una precisión implacable. Le ajustaron la luz, le corrigieron la postura, le indicaron dónde mirar. Para cualquier otra persona esos detalles hubieran sido solo tecnicismos. Para Silvia, eran el umbral a otro mundo. Al escuchar la orden de acción sintió que el tiempo se detenía. No estaba frente a un aparato mecánico, estaba frente al espejo más cruel y más justo que tendría en su vida. Entendió que a partir de ese momento, cada parpadeo y cada suspiro quedarían registrados. No podía esconderse. En esa prueba, la niña tímida de provincia se transformó por unos instantes en la mujer que el público aprendería a reconocer y a querer. Y aunque el papel que le ofrecieron después fue pequeño, casi anecdótico, significó algo inmenso. Alguien en ese mundo hermético había visto en ella más que una aspirante cualquiera. La oportunidad que parecía demasiado grande. El primer papel llegó sin fanfarrias, como casi todas las cosas importantes. Un personaje secundario, pocas líneas, una aparición breve en una historia que no giraba alrededor de ella. Sin embargo, en esa brevedad estaba la prueba más dura: hacer que el público recordara su rostro, aun cuando su nombre no apareciera en los créditos más importantes. Silvia se entregó a ese trabajo con una seriedad que desentonaba con la modestia del papel. Llegaba temprano, observaba a los actores consagrados, aprendía de cada indicación del director, memorizaba no solo sus líneas, sino las de los demás. La filmación fue agotadora, llena de esperas interminables y repeticiones, pero también de descubrimientos. Por primera vez entendió el peso real de una jornada de trabajo en el medio, la fragilidad de un contrato, lo fácil que era ser reemplazable. Y aún así, lejos de asustarla esa dureza, la confirmó en su decisión. Si este era el precio de pertenecer a ese universo, estaba dispuesta a pagarlo. Lo que no imaginaba todavía era que esa determinación tan firme y tan silenciosa también la empujaría a sacrificar partes enteras de su vida personal en nombre de una carrera que nunca dejaría de exigirle más. La mujer que se volvió costumbre en los hogares. El salto definitivo llegó cuando la pantalla chica comenzó a invadir los hogares mexicanos y la televisión dejó de ser un lujo para convertirse en costumbre. En ese nuevo idioma hecho de capítulos diarios, cortes a comercial y finales de viernes en suspenso, Silvia encontró su territorio natural. La cámara la quería de cerca, en primer plano, con esos ojos que parecían contener una tristeza antigua y una esperanza terca. Pronto su rostro se volvió parte del paisaje emocional de millones de familias que cenaban mientras la veían sufrir por amores imposibles y destinos torcidos. Con cada telenovela su nombre crecía, pero no con el estruendo de las estrellas escandalosas, sino con la constancia de alguien que cumple, que emociona, que nunca falla. La gente no hablaba de ella como de una diosa inalcanzable, sino como de una mujer conocida, esa que siempre llora tan bonito, o la que se parece a una tía que ya no está. En esa familiaridad se escondía su poder y también su condena. El público creía conocerla por completo, cuando en realidad apenas veía la superficie perfectamente iluminada de una vida mucho más compleja. El peso de ser la madre perfecta en pantalla, mientras la industria la colocaba una y otra vez en el papel de madre abnegada, de esposa que perdona, de mujer que se sacrifica. Silvia fue quedando atrapada en una imagen casi inamovible. Directores y productores la buscaban porque sabían que con ella el llanto estaba garantizado, que bastaba un close-up y unas cuantas líneas para que la audiencia se quebrara junto a ella. Pero esa certeza que parecía un halago también era una jaula. Cada nuevo proyecto se parecía peligrosamente al anterior, cada guión le pedía el mismo tipo de dolor, la misma forma de aguantar humillaciones en silencio. Fuera del foro esa repetición comenzó a pesarle. ¿Dónde quedaba la mujer detrás del personaje, la actriz capaz de hacer algo más que sufrir con elegancia? ¿Hasta qué punto sus propias heridas se habían mezclado con las de esos papeles hasta volverse indistinguibles? Las preguntas aparecían de noche,
Cuando la casa por fin se quedaba en silencio, y el maquillaje ya se había ido por el desagüe, pero el cansancio seguía pegado al cuerpo, como una segunda piel. La cima que también era borde de precipicio. Con la fama, llegaron los reconocimientos, las portadas, las entrevistas donde le preguntaban por sus secretos para llorar tan real y mantenerse siempre tan profesional. Ella respondía con modestia, con frases medidas, evitando los detalles incómodos. Sabía que el medio premiaba la entrega pero castigaba cualquier debilidad. A su alrededor veía a compañeras desplazadas por rostros más jóvenes, a actores consumidos por adicciones, a técnicos que desaparecían de un año a otro, sin que nadie preguntara por ellos. La industria era generosa frente a la cámara, y cruel apenas se apagaban las luces. En esa cima, Silvia caminaba con paso firme pero consciente de que cada proyecto podía ser el último en ponerla en el centro. Las jornadas se alargaban, los llamados se hacían más pesados, el cuerpo empezaba a pasar factura. Y aunque por dentro sentía el desgaste en cada escena, se exigía como si estuviera ante la oportunidad definitiva. Había aprendido que el público no perdona el descuido y que una mala actuación puede borrar años de trabajo silencioso. Las primeras fisuras en la armadura fue en medio de esa racha aparentemente triunfal, cuando comenzaron a aparecer las primeras fisuras. Pequeños problemas de salud que se atribuían al cansancio, presiones familiares que llegaban en forma de reclamos, culpas que se acumulaban cada vez que se perdía un momento importante en casa por estar en un set. La actriz que hacía llorar al país entero apenas encontraba tiempo para llorar por sí misma. Cada vez que escuchaba la orden de acción, Silvia se recomponía, levantaba la barbilla y dejaba que la luz la hiciera ver invencible. Pero cuando la cámara se detenía, el espejo del camerino devolvía otra imagen, la de una mujer que había dado todo a su oficio y que empezaba a preguntarse qué quedaría de ella cuando el público dejara de mirarla. En esa pregunta silenciosa se escondía ya la sombra de los años más duros que estaban por venir. La enfermedad que empezó como un murmullo, al principio fue solo un cansancio raro, una tos que aparecía a deshoras, una falta de aire que ella atribuía a las jornadas largas y a los años acumulados frente a los reflectores. Silvia estaba acostumbrada a ignorar el dolor, a seguir adelante, aunque el cuerpo se quejara, porque así había sido siempre en una industria donde nadie se detenía a preguntar si estabas bien mientras cumplieras con la escena del día. Pero ese malestar, lejos de desaparecer, empezó a crecer como una sombra silenciosa que la acompañaba a cada llamado. En los pasillos de los estudios comenzaron los rumores que nunca faltan, que si estaba más delgada, que si se veía apagada, que si algo le pasaba, y no lo quería decir. Ella respondía con una sonrisa corta, y un solo es cansancio, mientras por dentro una inquietud helada le recorría el pecho. Los médicos, las radiografías, las consultas demoradas, llegaron después como si la realidad se resistiera a pronunciar su veredicto. Cuando por fin escuchó el diagnóstico, el mundo se le redujo a una frase dura que no admitía matices. Esa palabra que tantas veces había sufrido en los guiones, ahora se clavaba en su vida real como una sentencia sin posibilidad de retoma. El silencio como escudo. La actriz, que había pasado la vida llorando frente al público, eligió guardar silencio ante la enfermedad. No quería convertirse en espectáculo, no soportaba la idea de que cada aparición suya fuera leída como la última, ni que su rostro fuera consumido con morbo en lugar de cariño. Decidió seguir trabajando, mientras pudiera, apretando los dientes, midiendo sus fuerzas, ocultando detrás del maquillaje los rastros de un cuerpo que empezaba a rendirse. En los foros, algunos sospechaban, otros preferían no saber. En este medio la fragilidad ajena incomoda, porque recuerda lo efímero de la propia carrera. Silvia aprendió a leer las miradas que se posaban en ella con compasión disimulada, a escuchar los murmullos que se apagaban cuando entraba al camerino. Lo que más le dolía no era el miedo a la muerte, sino la certeza de que la industria ya se estaba preparando para continuar sin ella, como si fuera una pieza más del engranaje. Las traiciones discretas del medio. Mientras luchaba por mantenerse en pie, experimentó una forma de traición que no siempre hace ruido, pero deja cicatrices profundas. Proyectos que parecían asegurados de pronto se caían por decisiones de arriba, personajes que había soñado interpretar terminaban en manos de otras actrices más jóvenes, productores que antes la llamaban con insistencia, ahora ya no devolvían las llamadas. No era un escándalo abierto, era algo peor, el desplazamiento silencioso. La mujer que fue costumbre en los hogares empezó a desaparecer de las pantallas sin que nadie lo explicara en voz alta.
El público solo sabía que ya no la veía tanto, pero no conocía los motivos. Las revistas preferían hablar de nuevos romances del espectáculo antes que de una actriz veterana que peleaba casi en privado contra un enemigo que no se podía maquillar. Esa indiferencia dolía más que cualquier crítica. Las señales de despedida que pocos vieron. En sus últimas apariciones había algo distinto en su mirada, una mezcla de paz resignada y de urgencia secreta. Como si cada escena pudiera ser la última, Silvia comenzó a cargar sus personajes con una profundidad aún mayor, dejando pequeños mensajes en los gestos, en las pausas, en la forma de abrazar a los hijos ficticios en pantalla. Tal vez era su manera de despedirse, sin decir adiós, de agradecer al público que la acompañó durante décadas, sin convertir su retirada en un espectáculo. En la intimidad, las conversaciones con su familia se volvieron más hondas, más directas. Habló de recuerdos que nunca había compartido, de miedos que siempre había ocultado, de la extraña serenidad que llega cuando una entiende que el tiempo empieza a agotarse. Había dolor, sí, pero también una claridad nueva, la certeza de que más allá de la fama, lo único que importaba era cómo la recordarían quienes la habían amado antes y después de los créditos. Mientras la enfermedad avanzaba, la distancia entre la mujer y el mito se hizo más corta. La figura pública comenzaba a desdibujarse, pero el ser humano detrás de ella se volvía más nítido que nunca. Y en ese contraste, en ese crepúsculo lento, se anunciaba la escena final que México entero terminaría viviendo como un duelo compartido. Los últimos días en un cuarto lleno de recuerdos. En sus últimos días, el mundo de Silvia se redujo a un cuarto donde el tiempo parecía avanzar distinto. Las paredes guardaban fotografías de toda una vida, escenas de películas, momentos familiares congelados, sonrisas que ya no volverían, miradas jóvenes que contrastaban con la fragilidad de su presente. Afuera la ciudad seguía su rutina ruidosa, pero adentro el silencio era casi sagrado. Cada visita, cada palabra, cada caricia en la mano, se sentía como una despedida que nadie se atrevía a nombrar del todo. La actriz, que había aprendido a fingir dolores imaginarios frente a la cámara, ahora enfrentaba un dolor real que no admitía cortes ni segundas tomas. Hubo días luminosos en los que parecía broma que estuviera tan enferma, y otros en los que apenas podía sostener una conversación sin quedarse sin aire. En esos altibajos, Silvia descubrió una verdad simple y brutal: la fama no cura los aplausos, no anestesian los recuerdos de gloria, no detienen el avance de una enfermedad que no negocia. El adiós íntimo antes del adiós público. Antes de que el país se enterara, hubo un adiós íntimo hecho de palabras susurradas y silencios compartidos. Con su familia, Silvia habló de cosas pequeñas que nunca había tenido tiempo de decir. Recordó anécdotas de rodajes lejanos, confesó miedos que había callado para no preocuparse a nadie, pidió perdón por ausencias que su carrera le había impuesto. No hubo discursos solemnes, sino frases cortas que pesaban más que cualquier homenaje televisivo. También hubo una especie de pacto silencioso, que la recordaran no solo como la actriz que lloraba en la pantalla, sino como la mujer que se equivocó, que dudó, que a veces tuvo miedo de no estar a la altura de las expectativas que todos pusieron sobre sus hombros. Ese deseo tan humano era su último acto de rebeldía contra la imagen perfecta que la industria había construido alrededor de ella. El país que despertó con la noticia, cuando la noticia de su muerte se hizo pública, el país entero sintió un vacío extraño, como si alguien hubiera apagado de golpe una luz que llevaba encendida décadas. Los programas de espectáculos hablaron de su trayectoria, las telenovelas repitieron escenas emblemáticas, los periódicos llenaron páginas con fotografías en blanco y negro, donde Silvia parecía eternamente joven. En las casas la reacción fue más sencilla y quizá más sincera: un suspiro, un pobrecita, un «yo crecí viéndola en la tele». No era solo la muerte de una actriz, era el cierre de una era. Con ella se iba una parte de la memoria colectiva de varias generaciones que habían aprendido a llorar frente a la pantalla gracias a sus personajes. Aquella mujer que había sido costumbre en los hogares, ahora se convertía en ausencia, en recuerdo, en tema de conversación entre quienes no terminaban de creer que ya no estaría para la siguiente telenovela, para el siguiente personaje que los hiciera sentir acompañados en su propia tristeza. El funeral entre flores y cámaras. Su funeral fue una mezcla extraña de devoción y espectáculo. Hubo flores, rezos, abrazos sinceros y también cámaras, micrófonos, flashes que buscaban capturar cada lágrima como si se tratara de una escena más.
Compañeros de trabajo, actores jóvenes que la admiraban desde lejos, técnicos que habían compartido con ella horas eternas de grabación, se acercaron para decir adiós. Algunos lloraron en silencio, otros dieron declaraciones correctas sobre su profesionalismo, su disciplina, su talento. En medio de todo, su familia trató de proteger un poco de intimidad, de conservar para sí algunos gestos, algunas palabras que las cámaras no necesitaban registrar, porque aunque el mundo la lloraba como figura pública, para ellos era simplemente madre, abuela, pariente, presencia insustituible en una mesa que desde ese día tendría una silla vacía. La herencia que no cabe en una filmografía. Con el tiempo quedó claro que la verdadera herencia de Silvia no se medía solo en número de películas o telenovelas, sino en algo más difícil de cuantificar: la huella emocional que dejó en quienes la vieron y en quienes la conocieron. Su legado vive en cada actriz que se atreve a mostrar vulnerabilidad sin vergüenza, en cada historia que pone a las madres en el centro, en cada espectador que al verla en una repetición siente que vuelve a casa por un instante. Su propio linaje artístico continuó sobre los escenarios y las pantallas como una confirmación de que el arte, cuando nace desde un lugar profundo, puede atravesar generaciones. Pero incluso si nadie más de su familia se hubiera dedicado a este oficio, la figura de Silvia Derbez seguiría latiendo en la memoria del público, porque fue más que un nombre en los créditos, fue una presencia que aún en su despedida dejó encendida una luz suave para que nadie tuviera miedo de recordar. La vida de Silvia Derbez podría contarse como una larga secuencia de close-ups: la niña que descubre el cine en una sala modesta de provincia, la joven que llega a la capital con una maleta ligera y un peso enorme en el pecho, la actriz que se convierte en costumbre en los hogares mexicanos, y la mujer que enfrenta en silencio la enfermedad que terminará por apagar sus fuerzas. En cada etapa hubo luz y hubo sombra, como si el destino se empeñara en recordarle que nadie puede pertenecer por completo al mundo del brillo sin pagar tarde o temprano el precio en la intimidad. En la época de oro del cine mexicano, Silvia no fue un destello fugaz, sino una presencia constante de esas que construyen poco a poco la memoria colectiva. Su paso al territorio de las telenovelas la convirtió en parte del lenguaje emocional de todo un país, mientras en la pantalla lloraba por amores imposibles, por hijos perdidos, por injusticias que nunca parecían resolverse. Del otro lado del cristal, millones de espectadores encontraban en ella un espejo delicado de sus propias heridas. No era solo una actriz, era una compañía silenciosa al final del día, una voz que decía sin palabras que el dolor también puede compartirse. Sin embargo, detrás de la imagen de madre perfecta y mujer inquebrantable, había una persona que dudaba, que se sentía desplazada, que veía cómo la industria que la aplaudió durante tantos años empezaba a girar hacia otros rostros sin mirar atrás. La enfermedad llegó como una especie de veredicto final, pero también como un revelador implacable. Le mostró quién estaba dispuesto a quedarse a su lado cuando ya no había reflectores de por medio, quién la veía como figura pública y quién como ser humano frágil, cansado, vulnerable. Su muerte no solo cerró la historia de una actriz, sino también un capítulo entero de la cultura popular mexicana. Con ella se fue una forma de entender el melodrama, de habitar el sufrimiento en pantalla con una verdad que rozaba lo insoportable. Pero al mismo tiempo, quedó una huella que no se borra con el paso de los años, la de una mujer que convirtió sus silencios en fuerza, sus lágrimas en lenguaje y su oficio en un puente entre generaciones. Cada vez que una repetición rescata sus escenas, algo del pasado revive, y quienes la ven por primera vez sienten, aún sin saber por qué, que ya la conocían desde antes. Al final, la historia de Silvia Derbez es la de un destino tan brillante como doloroso, una existencia que osciló entre la gloria y la fragilidad, entre el aplauso público y el desgaste privado. Y tal vez por eso seguimos necesitándola, porque en sus personajes se mezclan nuestros miedos, nuestras pérdidas, y esa esperanza testaruda de que incluso en medio de la tragedia siempre habrá una luz encendida en la pantalla para acompañarnos. ¿Cuál de estas escenas te sorprendió más? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Expediente Ídolo.